toca hablar de emoción y razón. Históricamente son dos conceptos que han sido presentados casi pugilísticamente, ¿no? Como si fuese un round de boxeo, ¿no? Por un lado estaba la razón, por el otro lado estaba la emoción. Lo que nos hacía humanos era la razón, lo que nos hacía seres irracionales, mucho más cercanos a los animales, eran las emociones o los sentimientos. Esa fue la herencia cartesiana. El famoso cogito ergo sum, o pienso luego existo, hacía que nosotros funcionemos como máquinas pensantes, más que como arquitecturas emocionales. Hay una frase que define todo esto, que es o que define la contraposición a este concepto, que es la emoción decide y la razón justifica. ¿Sí? Humberto Maturana Romesín, un famoso biólogo chileno, dice que el ser humano es un ser emocional que usa la razón para explicar las emociones. Y vamos a ver si esto realmente es así. Cuando hablamos de emoción y de sentimientos, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que se contrapone a toda nuestra idea de que somos seres racionales? ¿Qué creen ustedes que sucede? ¿O qué nos sucede a nosotros? ¿Sentimos antes que pensar o pensamos antes que sentir? ¿Es más veloz el pensamiento o es más veloz la emoción? ¿Qué es lo que se traduce más rápidamente en el mecanismo de acción del ser humano? ¿Lo que sentimos o lo que razonamos? ¿Para qué nos programó la evolución? Hace 4 millones de años, en ese desprendimiento de los mamíferos superiores, evolucionados, que fue el Homo sapiens, ocurrió algo que se manifestó como muy interesante, ¿verdad? La evolución nos programó como mecanismos sintientes, o sea, como mecanismos de sensaciones y emociones, que lo que nos permiten hacer fundamentalmente es responder de una manera más eficiente a los requerimientos del contexto. Poniéndolo en términos bien simples, nos hizo emocionales para poder responder a las diferentes crisis que el entorno nos fue generando como especie. Si 4 millones de años después estamos todavía acá, ustedes de ese lado y yo de este lado, es que le damos la derecha a la razón como mecanismo de pensar las emociones y a las emociones como mecanismo de adaptación a los contextos. En realidad entonces somos seres emocionales, que usamos esa razón para explicar lo que sentimos dentro, ¿no? Decimos, me duele el estómago porque estoy nervioso, estoy triste y lo siento acá, se me rompió el corazón, que son funciones de órganos, ¿verdad? Que difícilmente encontremos fisiológicamente en el corazón como órgano el dolor, pero lo sentimos ahí. O encontremos la angustia en el estómago, pero sin embargo alojada está allí. Sentimos con el cuerpo las emociones y usamos la razón para explicarlas. ¿Y cómo es la arquitectura del sistema nervioso? Una arquitectura que a la luz del COVID-19 está temblando. La arquitectura del sistema nervioso es como un edificio. Ustedes imagínense que un edificio tiene un basamento, cimientos, una base, los pisos intermedios y la azotea, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿y qué hay en el basamento o en los cimientos? El sistema reptiliano. El sistema reptiliano es un sistema instintivo que nos acompaña allá hace tanto tiempo como 4 millones de años y que lo que servía era para generar y sirve, era para generar respuestas muy rápidas, instintivas y de supervivencia. Luego, en los pisos intermedios, aparece el sistema límbico emocional, que es el sistema del recuerdo, de las emociones, de las sensaciones y de los sentimientos. Es increíble ver cómo se tiñe en una imagen de una resonancia cerebral, cómo se tiñe todo el cerebro cuando el sujeto es sometido a una emoción fuerte. Y lo último que tenemos es el neocórtex racional. El neocórtex lo usamos para el pensamiento abstracto, para el pensamiento lógico y para el pensamiento racional. Pero lo que sostiene el edificio son las emociones. Entonces, si pensamos en un contexto como el actual, es imposible desligarnos de lo que las emociones hacen con nosotros, ¿no? Las emociones con nosotros hacen que nos adaptemos. Las emociones con nosotros hacen que generemos respuestas rápidas a lo que nos ocurre. Las emociones con nosotros hacen que nos pongamos en acción, que nos motivemos y que podamos cambiar nuestras cosas también. Pero esas son las emociones que nosotros podemos procesar y pensar de una manera positiva. Y lo que ocurre cuando nos pasa lo que nos pasó desde diciembre a la actualidad, o sea, la emergencia, la pandemia global de COVID-19, es que estamos necesitando de alguna manera reequilibrar y recalibrar el GPS emocional a los requerimientos de este nuevo contexto. ¿Y qué coordenadas tiene ese GPS? Y ese GPS hoy tiene coordenadas de miedo, de angustia y de ansiedad, ¿verdad? 3 emociones que vamos a ver
a lo largo de todos nuestros pequeños encuentros de 4 minutos que vayamos haciendo en este espacio que hemos creado y que hemos generado. Desde ya, muchísimas gracias, un placer siempre poder entrar en contacto con ustedes y nos vemos pronto para hablar de esas 3 coordenadas del GPS emocional.